Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un poquito los ejercicios que teníamos. Entonces recuerden, ustedes recién vieron que yo puedo expresar ahora un punto en coordenadas cartesianas, x, y, o coordenadas polares, dadas por un radio y un ángulo, ¿bien? Expresado de esa manera, r y θ. Uno de los ejercicios que nos van a pedir o que nos pueden pedir es el pasaje de un tipo de coordenadas a otro. Nos va a pedir pasar primero de polar a rectangular y después de rectangular a polar. ¿Qué quiere decir esto? Este punto está expresado en coordenadas polares y me pide expresarlo en coordenadas cartesianas, y este punto está en coordenadas cartesianas y me pide expresarlo en coordenadas polares. ¿Cómo lo hago? Ustedes lo pudieron ver. Acá tengo las ecuaciones de transformación. Entonces miren, acá tienen escrito rápidamente cómo pasar de polar a cartesiana y cartesiana a polar. Que esto está dado un poquito por trigonometría, chicos. Sí, no vamos a entrar en detalle en esto, pero esto está dado por trigonometría. Entonces, de polar a cartesiano, ¿qué quiere decir? Yo tengo un punto expresado en forma polar, o sea, conozco R y conozco θ, y tengo que expresarlo en función de x e y cartesiano. ¿Cómo obtengo esos valores? Haciendo R coseno de θ tengo el x, haciendo R seno de θ tengo el y. Y si me dieran los puntos en cartesiana, es decir, me dan x e y, ¿cómo obtengo las coordenadas en polar? Es decir, ¿cómo obtengo r y θ? R sale por teorema de Pitágoras, ¿sí? La raíz de la suma de los cuadrados, mientras que θ sale como el arco tangente, esto de trigonometría también, de y sobre x. Entonces, con estas ecuaciones yo voy a resolver el ejercicio número 51 que yo les planteé a ustedes. Miren, para pasar de polar a rectangular, lo que tengo que hacer es 3, que es el radio, por el coseno de 45 grados. Eso, si lo resolvemos, me da 2,12. Y en este caso va a ser 3 por el seno de 45 grados, que da 2,12. Es decir, que este punto expresado en forma polar equivale al punto 2,12 en x y 2,12 en y. Vamos a pasar de rectangular ahora a polar. Tengo el punto menos 1 de x menos 1 de y. Entonces me pide calcular el radio y el ángulo. ¿Cómo calculo el radio? Como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y el ángulo como el arco tangente de y sobre x. Entonces, esto va a quedar x vale menos 1 al cuadrado más y vale menos 1 también al cuadrado. Esto sería 1 más 1, si no estoy mal, debería dar raíz de 2. Mientras que el arco tangente me va a quedar y, que sería este valor de acá, me queda menos 1 sobre x, que también viene siendo menos 1. Este arco tangente creo que da 45 grados. Acá hay que hacer una aclaración, chicos, miren ustedes. El punto es menos 1, menos 1. Está en el tercer cuadrante, perfecto, que corresponde a x negativo y a y negativo. Sin embargo, el ángulo 45 grados está en el primer cuadrante. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque este valor, al ser negativo dividido otro negativo, me da positivo. O sea, el resultado es indiferente si estos dos son positivos o si estos dos son negativos. Entonces acá yo tengo que mirar bien, porque en realidad el ángulo no es 45 grados, sino que es 45 grados más 180. ¿Por qué? Porque estoy en el tercer cuadrante. Entonces el resultado final es 225 grados. Con lo cual, ese punto de coordenadas menos 1, yo lo puedo expresar como raíz de 2, o sea, radio, ángulo,
225 grados. Bien, seguimos con la práctica. Esto es muy simple, chicos. Lo que acabamos de hacer son aplicar las ecuaciones de transformación para ir de un sistema a otro. Ahora lo que hacemos es, seguimos con otra actividad y es, nosotros vimos en otros videos y en otras clases que yo puedo tener ecuaciones de cónicas en cartesianos. Bien, y vimos la recta, la circunferencia, la elipse, la parábola, etc. Entonces yo podría transformar esas ecuaciones que están en cartesiana, es decir, en x, y, a ya sea polares o de polares a cartesianas y ver qué representan. Entonces, así como pasamos puntos recién, podemos transformar ecuaciones. Entonces, miren qué pasa. Si yo tengo la ecuación, ahora recuerden polares, r igual 3, es decir, radio igual 3, y yo le digo, pásenla a la forma cartesiana, es decir, no tiene que estar más en función del radio ni del ángulo, sino en función de x e y. De las ecuaciones de transformación, yo sé que el radio es, por Pitágoras, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces vengo y reemplazo toda esta expresión. Vengo acá y digo, ok, el radio es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ese radio es igual a 3, entonces lo igualo a 3. ¿Qué hago ahora? Elevo el cuadrado a ambos miembros, entonces se me va la raíz y 3 al cuadrado me queda 9. Esto es una circunferencia, entonces, de radio 3 y de centro en el origen. Pero miren la diferencia de escribirlo así, como x cuadrado más y cuadrado igual a 9, a directamente escribirlo como radio igual a constante. Es decir, en este caso es una circunferencia de radio 3. Si este número hubiera sido un 7, es una circunferencia de radio 7. Es mucho más directo, por eso yo les decía que este sistema existe porque hay curvas donde es un poco más simple expresarlos en coordenadas polares. Y hay otras gráficas que directamente se expresan en polares porque en cartesiano es realmente muy complicado. Vemos otro caso un poco más complejo. Miren lo que tengo acá. Tengo que el radio es igual a 2 sobre 3 por el seno de tita más 4 por el coseno de tita. Vengo a la ecuación de transformación y miro. Acá abajo, yo si miro acá, tengo el seno y tengo el coseno. Esos dos me gustaría llevarlo en función de x e y. ¿Qué debería hacer? Entonces, acá yo tengo el coseno y acá yo tengo el seno. Si yo este radio lo paso dividiendo en los dos términos, puedo despejar cuánto vale el coseno, que sería x sobre r, y cuánto vale el seno, que sería y sobre r. Vengo, reemplazo, miren lo que yo reemplacé, el seno lo reemplacé por y sobre r, y el coseno lo reemplacé por x sobre r. Una vez que tengo esto, como tengo denominador común, acá lo que hago es usar un poquito la matemática, pongo todo directo debajo del radio, aplico regla de los arcos, esto me queda arriba, este término es igual a r, entonces este r lo puedo pasar dividiendo y se me simplifica con este r, y este término que está en el denominador lo paso multiplicando al otro miembro. Entonces me queda 3y más 4x igual a 2. Esto es una recta, chicos, lineal en las dos variables. Yo acá la había graficado, miren, acá les hice un print screen de la pantalla del graficador. Y miren cómo representa una recta. Bien, y por último, chicos, lo que les voy a mostrar es un poco cómo son las gráficas. Bien, que ustedes las tengan que identificar a partir de su ecuación. Pero yo les voy a mostrar también los gráficos. La primera, vamos a empezar con una circunferencia. Circunferencia cuya ecuación es radio igual a constante. Lo vimos en un ejercicio, lo vuelvo a traer acá, en donde si r es igual a 3, equivale a una circunferencia de centro en el origen y radio igual a 3. ¿Cómo lo represento eso? Yo les había preparado acá, ahí lo están viendo, es un programita que se llama Desmos, yo después acá en la descripción les dejo el link. El radio es igual a un número a más un número b por, en este caso, el coseno de un número n por tita. ¿Qué es lo que voy a hacer? A n lo voy a dejar como 1.
En este caso a b lo voy a dejar como 0 para que este término sea todo 0. Y entonces solamente voy a considerar un radio igual a una constante a. Si esa constante a valiera 3, como es el ejemplo, miren lo que tengo. Lo que tengo es justamente una circunferencia de radio 3. Ahí lo que yo tengo entonces es una circunferencia. Con ecuación radio igual a constante. Después tenemos gráficas muy particulares que las vemos solamente en polares. Como pueden ser el cardioide y el caracol. Estas dos son muy parecidas, cambian en algunos detalles nomás. Como pueden ser, miren, en el caso del cardioide, yo tengo tanto el primer término como este segundo término que acompaña la función trigonométrica son iguales. O sea, yo esto lo podría escribir, alguien me puede decir, profe, saco factor común de 1 más coseno de tita. ¿En qué cambia que sea coseno y seno? Si ustedes vieron el video en donde yo hago un repaso de los temas, acá importa la simetría. Cuando la función es coseno, entonces el cardioide es simétrica respecto al eje polar, mientras que cuando es seno, es simétrico respecto al eje vertical pi sobre 2. Entonces, si yo me voy al graficador, yo tengo, miren cómo lo puse, A y B, ¿está bien? En el caso del cardioide, A y B deberían ser iguales. Entonces, por ejemplo, si A vale 3, vamos a suponer que A valga 3, y B vale 3 también, lo que estoy teniendo, miren, es un cardioide que tiene esta forma, y como les dije recién, como es coseno la función, es simétrica respecto al eje polar. Es decir, todo lo que está debajo es lo mismo que lo que está de arriba del eje. Si esto hubiera sido seno, el cardioide es simétrico respecto al eje pi sobre 2. Digamos que está en vertical. Si lo vemos con seno, podemos ver que si A y B son iguales, tengo el cardioide en simetría con respecto al eje pi sobre 2. Si ese valor es distinto, miren cómo pasa acá, acá le puse B para diferenciarlo de A, lo que estoy teniendo es un caracol. Este caracol, al igual que el cardioide, puede estar orientado en el eje polar, en este caso la función coseno me dice que es simétrico respecto al eje polar, o si tengo seno es simétrico respecto al eje pi sobre 2 o el eje vertical. Si yo vengo acá entonces, y a mí se me ocurre desfasar un poco el B, miren cómo se forma el caracol. Si lo vemos con seno, si yo desfaso uno de los dos términos, B, voy a ver cómo se forma un caracol, ya sea sentido positivo, cuando tengo por ejemplo 5, cuando tengo negativo, ¿qué va a pasar? Se va a armar tanto el cardioide como el caracol hacia abajo. Pero no va a dejar de ser simétrico respecto a el eje, que en este caso es el pi sobre 2. Nos metemos ahora en lo que son las rosas. Las rosas, chicos, tienen ecuaciones de la siguiente forma. Siempre recuerden que puede ser senoidal o cosenoidal. En este caso tiene una constante a, pero el ángulo está multiplicado también por otro valor que llamamos n, ¿bien? Que n me va a definir cómo va a ser la rosa. Si n es un número par, ¿sí? 2, 4, 6, etc., entonces la gráfica va a tener n por 2 o 2 veces n hojas. Entonces, si este vale 2, la gráfica va a tener 4 hojas. Mientras que si n es impar, entonces la gráfica va a tener el mismo número de hojas. Es decir, si este vale 3, tengo 3 hojas. Si vale 5, tengo 5 hojas. Si me vengo al graficador, miren cómo lo tengo escrito, ahora tengo que variar n. El valor que multiplica el coseno es b, entonces a lo voy a dejar en 0. Bien, y el valor de b que multiplica el coseno lo voy a mover, lo voy a poner en 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto es 2 coseno de n. N en este momento es 1. Sin embargo, si yo lo modifico, lo llevé a 2,
tengo una rosa que, como bien lo dice, como n es par, tiene 2n pétalos. Y si yo hago 2 por 2, vemos que tiene 4 pétalos esa rosa. Pero ¿qué pasa si yo le pongo impar? Si yo le pongo 3, justamente tiene 3 pétalos que forman la rosa. Si yo le pongo 5, tiene 5. ¿Con qué particularidad? Siempre lo mismo, chicos. Como la función es coseno, es simétrica respecto al eje polar. Si la función fuera seno, miren, es simétrica al eje pi sobre 2. Y de esa manera podemos identificar una rosa, ya sea de pétalos pares o pétalos impares. Vamos a la lemniscata, que la lemniscata, para que ustedes lo entiendan un poco mejor, hay gente que dice que es el símbolo del infinito y otras personas que dicen que es la rosa de 2 pétalos solamente. Pero la lemniscata, miren la forma que tiene, es r cuadrado, ¿sí? B cuadrado coseno de 2n. Tiene acá la particularidad de que es cuadrado. O yo esto podría pasarlo como raíz de este lado. Miren, si yo lo escribí acá, si yo muevo, miren lo que pasa. Eso es la lemniscata. Correcto es el símbolo del infinito o una rosa de 2 pétalos. Esa sería la diferencia. Y por último, una que en coordenadas cartesianas es complicadísima y en polares es muy simple, que es el espiral. El espiral, chicos, es radio igual a una constante por el ángulo. Entonces, si yo lo tuviera que graficar, es escribir radio igual a una constante por el ángulo. Entonces vengo acá, borro, mire. B ya no lo tiene en cuenta más, lo que tiene en cuenta es A. Miren lo que pasa. A medida que yo voy modificando, lo que se va generando es una espiral ya sea más abierto o más cerrado. Bueno, vimos todas las gráficas, les dejé un poco de tips para que ustedes identifiquen cada una de las curvas en polares. A su vez les expliqué las simetrías respecto a las funciones que son coseno y a las funciones que son seno. Y a su vez vimos cómo se pasa de un sistema a otro, ya sea por las ecuaciones de transformación para puntos o directamente para ecuaciones completas.